Yo estoy con los datos, profesor. Si no le molesta, voy a tener la cámara apagada, pero estoy atento a la clase. Bueno, veníamos en el final de la clase pasada analizando el funcionamiento del mecanismo de la intervención de los bancos en el sistema de pagos propios de la compraventa internacional. No es un... y en particular habíamos empezado a desarrollar el mecanismo de la carta de crédito documentario, el otorgamiento de cartas de crédito documentario. Este mecanismo está regulado en el nuevo Código Civil y Comercial, pero tenemos una referencia en... Vamos a ver el texto legal en el articulado referido al contrato de compraventa, en el artículo 1146, dentro del parágrafo referido a en la compraventa de cosas muebles y a la entrega de la documentación, dice: obligación de entregar documentos. Si el vendedor está obligado a entregar documentos relacionados con las cosas vendidas, debe hacerlo en el momento, lugar y forma fijados en el contrato. En caso de entrega anticipada de documentos, el vendedor puede, hasta el momento fijado para la entrega, subsanar cualquier falta de conformidad de ellos, si el ejercicio de ese derecho no ocasiona inconvenientes ni gastos excesivos al comprador. Retomamos las diapositivas. Esta es la única referencia. Por lo demás, la única referencia normativa en el código. Lo demás resulta de usos y prácticas del comercio. Habíamos visto el circuito de circulación de documentación, como la operatoria empieza con una solicitud del importador a un banco de su localidad, que a través de un banco corresponsal le notifica al exportador la existencia de la carta de crédito documentario, que consiste en una obligación unilateral del banco hacia el exportador, condicionada a que el exportador acredite la obligación de pago del precio de la mercadería, del precio correspondiente a la relación que emerge del contrato de compraventa. Si el vendedor acredita el cumplimiento del envío a través del envío de documentación, de ahí lo de crédito documentario y la cláusula que el artículo que acabamos de leer del Código Civil y Comercial, el banco emisor paga el precio de la compraventa. La obligación del banco de verificar ese cumplimiento, obligación que asume frente al comprador importador, se limita a verificar no in situ el arribo de la mercadería ni la calidad, sino que el banco solamente evalúa documentación que acredite ese cumplimiento. Esa documentación habrá de ser la factura, más las
obligaciones que puedan corresponder a la modalidad de la compraventa. Si el vendedor se obligó a entregar, a contratar el seguro, entonces tendrá que acompañar la constancia de esa contratación, así como la constancia relativa a la contratación del transporte, el pago del flete, y eventualmente, si así se hubiera pactado en el contrato de compraventa, también tendrá que acompañar certificados de calidad acerca de la mercadería. Con esa documentación que el exportador le hace llegar al banco emisor, el banco emisor se la entrega al comprador para que la retire del puerto de destino. Ahí tendrá que cumplir con las obligaciones de las autoridades locales de su país, referidas a la radicación de las mercaderías en el país y el cumplimiento de disposiciones aduaneras. El banco emisor lo que hace es adelantar el precio de la compraventa al exportador, pero luego, naturalmente, tendrá que recuperar ese precio del comprador importador. Las circunstancias bajo las cuales el banco emisor emite esa carta de crédito a pedido del importador dependen de un mecanismo de evaluación de riesgo crediticio que hace el banco. Para eso, eventualmente, le puede requerir garantías en función del conocimiento que tenga el banco de la trayectoria de ese cliente, el que solicitara la apertura de crédito documentario. En las prácticas internacionales, fundamentalmente desarrollado en los países de la cultura jurídica angloamericana, y en función de un distinto mecanismo que rige la transferencia del dominio sobre las cosas vendidas, objeto de la compraventa. En estos países se ha desarrollado un instrumento que se conoce con el nombre de Trust Receipt. Trust, literalmente se escribe Trust Receipt con C de recibir, que significa en castellano recibo en confianza. El otorgamiento de este tipo de documento en esos países le permite al banco contar con un privilegio sobre las cosas objeto de la operación de importación, que le permite a su vez al cliente poder retirar de la aduana del puerto de destino la mercadería que compró, luego comercializarla, y esto le permite disponer de un plazo que habrá de acordar con el banco emisor para restituir el precio. De esta manera, el banco en estos países que permiten este tipo de cláusulas retiene una suerte de privilegio
sobre la cosa vendida. O sea, hay un derecho rey persecutorio para poder, en caso de incumplimiento del comprador, perseguir las mercaderías como garantía de su crédito en función de este acuerdo que le permite retener, comportarse como propietario de las cosas, que aun cuando ya no estén en la disponibilidad del importador. Esto se debe a que en estos países el efecto traslativo de la propiedad se puede obtener por el mero consentimiento del comprador y el vendedor. En nuestro país esto no es posible, por lo tanto, no obstante que puedan encontrar que en la práctica los bancos, dentro de la papelería que le hacen firmar a un solicitante de una carta de crédito documentaria, puedan seguir usando este documento conocido como Trust Receipt, en la legislación argentina no obtiene el efecto que se produce en estos otros países, porque en la República Argentina la traslación del dominio se produce no por el simple consentimiento, sino por la tradición de la cosa. Por lo tanto, si el banco emisor de la carta de crédito quiere conservar algún tipo de privilegio en garantía del pago del saldo del precio adelantado por el banco emisor al exportador, tendrá que constituir otro tipo de garantías. Entre las garantías que pueden utilizarse está la prenda con registro, que normalmente es el mecanismo legal que cumple esa función de otorgarle al banco emisor un privilegio rey persecutorio, o sea que le permitiría al banco recuperar esos bienes aun cuando ya no estén en la disponibilidad física del importador. Otro mecanismo que pueden usar los bancos si solicitan alguna garantía adicional, puede ser el solicitarle un depósito. Esto podría darse en el caso de un cliente nuevo, respecto del cual el banco no tiene un registro de su cumplimiento. Podría solicitarle que constituya un depósito a plazo fijo, por ejemplo, y que le ceda ese derecho en garantía del cumplimiento de la obligación de restituir el precio. El otro rol que habíamos visto en la clase pasada que pueden tener los bancos en la intermediación de los pagos, cuando hay financiación que le otorga el vendedor directamente al comprador, es el mecanismo de las letras documentadas. Cuando entre el vendedor y el comprador hay una relación de conocimiento previo por haber tenido otras operaciones entre ellos, es de estilo que el comprador, es de estilo que el vendedor extienda una letra de cambio que sea aceptada por el comprador
y que, con lo cual lo constituye obligado al pago de la suma que resulta de la letra, y con una cláusula según la cual el pago lo va a hacer el comprador contra la presentación de esa misma documentación, que en lugar de hacérsela llegar a un banco, se le adjunta a la letra. En estos casos, cuando ha habido emisión de letras para documentar el crédito directamente entre las partes, los bancos suelen cumplir una gestión de cobranza de esas letras, pero sin asumir la garantía de pago de las mismas. Bueno, con esto más o menos tenemos un panorama de lo que es el crédito documentario y el rol de los bancos en la intermediación en los pagos en el comercio internacional. Si no hay ninguna observación, podemos continuar con el análisis de los contratos bancarios. El Código Civil y Comercial agrega la regulación del depósito en cajas de seguridad. Lo tenemos regulado en el artículo 1413 en adelante, que dice así: el prestador de una caja de seguridad responde frente al usuario por la idoneidad de la custodia de los locales, la integridad de las cajas y el contenido de ellas, conforme con lo pactado, y las expectativas creadas en el usuario. No responde por caso fortuito, externo a su actividad, ni por vicio propio de las cosas guardadas. Acá estamos frente a un contrato que instrumenta una de las operaciones conocidas como operaciones neutras, porque acá el banco ni otorga ni recibe crédito. Simplemente presta un servicio. Y el servicio que presta es el de poner a disposición del cliente un espacio que contiene cajas que se cierran con dos llaves. Una llave queda en poder del banco y otra llave en poder del cliente. El mecanismo, una vez firmado el contrato y asignado cuál será el espacio donde, y la caja que le va a corresponder al cliente, el cliente accede al espacio, que es un espacio dentro de los locales de los bancos. Las reglamentaciones del Banco Central exigen una serie de condiciones físicas en cuanto al emplazamiento de los recintos donde se habrán de colocar las cajas de seguridad. Y ese recinto que está protegido, hay una división de espacios dentro del espacio cajas de seguridad, que supone atravesar primero un control. La persona que accede a la caja de seguridad tiene que identificarse como titular o como autorizado por el titular y concurre con su llave. Accede a ese recinto protegido en compañía de un funcionario del banco y una vez frente a la caja, ambos abren cada uno con su llave, el titular o autorizado por un lado y el empleado del banco por otro. Esto permite sacar la llave la caja del espacio
y el empleado lo acompaña al cliente a un segundo recinto, un segundo espacio dentro del recinto protegido para el funcionamiento de las cajas de seguridad, espacio al cual el cliente accede solo. Y ahí tiene la privacidad para colocar en la caja cosas que él decida colocar. Naturalmente que, dado que las cajas no son demasiado grandes, lo que entra en esas cajas son documentos, dinero, billetes, Le hago alhajas. una pregunta, profesor. Dígame. Em, Usted dice que el banco tiene que saber lo que deposita el usuario en esas cajas, No, ¿no es no, cierto? no dije No, eso. no sabe absolutamente nada, entonces. No, el banco no sabe porque el cliente entra a ese recinto bajo circunstancias en que solamente él puede, está él solo. De manera que en el Sí, momento pero que guarda las cosas, el ¿sí? artículo del Código Civil dice que o sea, en este caso el prestador, que sería el banco, responde por lo que hay dentro de esa caja. Sí, ¿Qué manera tiene el banco de controlar eso que hay dentro si físicamente, por ejemplo, el empleado no puede ver o controlar o anotar qué es lo que se deposita o se retira de esa caja para bien, responder supuestamente frente a un seguro? así es, sí. No, esto lo vamos a ver a continuación. Es naturalmente que sí, es oportuna su pregunta, pero ya lo vamos a explicar ese tema. Terminemos primero entonces de caracterizar el contrato. Decíamos que el cliente accede en un ámbito de privacidad a ese recinto, pone o saca objetos y una vez que termina, cierra la caja, sale de ese recinto y con la compañía nuevamente del empleado del banco, vuelve a ingresar al espacio donde están las cajas y una vez colocada la caja en ese casillero correspondiente, ambos cierran con llave y el cliente se retira, queda registrado su acceso al recinto, los bancos llevan un registro de las personas que acceden al recinto. Vamos a ir viendo las disposiciones del articulado. Esto está regulado en los artículos que van del 1413 al 1417. Esta operación se caracteriza como un servicio, o sea, hay una obligación de hacer por parte del banco, no hay otorgamiento ni recepción de crédito, y además hay un deber de seguridad. Que en una primera instancia, ese deber de seguridad se corresponde con brindarle al cliente ese espacio, esa infraestructura de las cajas, que se ubican en un espacio empotrado y al cual se accede con 2 llaves. No obstante, esto, el artículo 1414 establece una responsabilidad a cargo del banco. Vamos a leer el texto legal. El artículo 1414
La cláusula, dice el texto, que exime de responsabilidad al prestador del servicio de cajas de seguridad, se tiene por no escrita. Es válida la cláusula de limitación de la responsabilidad del prestador hasta un monto máximo, solo si el usuario es debidamente informado y el límite no importa una desnaturalización de las obligaciones del prestador. Volvemos a las diapositivas. Entonces, no responde por caso fortuito externo. El robo no se considera caso fortuito. Sobre esto, para recordar cómo funcionan las cosas en la práctica, hace un par de años se hizo una película, creo, si no recuerdo mal, se tituló El robo del siglo, que describe un episodio de robo en una sucursal de la zona norte del Gran Buenos Aires, en la que los que robaron el recinto escaparon por un conducto hacia el río, una cosa así es la historia, que describe un hecho real que sucedió ahora poco más de 10 años. Entonces, hay una responsabilidad del banco, excepto caso fortuito externo, y solamente se permite una limitación razonable en cuanto a que no desnaturalice el sentido de la garantía de la responsabilidad de seguridad que presta el banco, dado que el banco cobra una comisión por este tipo de servicios. ¿Cómo funciona entonces esta operatoria? Bueno, como decíamos, el banco desconoce el contenido de los objetos depositados, por lo tanto, y acá se responde la pregunta que hacía un alumno hace un momento, el artículo 1415, dice que el contenido puede ser probado por el cliente por cualquier medio, incluso presunciones. O sea, desde la perspectiva del cliente que deposita algo en una caja de seguridad debería procurar tener preparado algún tipo de forma de probar la preexistencia en su poder de las cosas que coloca en una caja de seguridad. Por ejemplo, la factura de compra de una alhaja, por ejemplo. En otros casos, si hay una escritura, bueno, ahí es obvio, se va a poder establecer una relación entre la calidad de propietario de los bienes que se transmitieron por esa escritura de compra-venta. Ahí hay una relación evidente por la cual el depositante podría probar que había una preexistencia respecto del objeto depositado. Más allá de que una escritura es un documento que en poder de un tercero no tiene ningún, no es un documento al portador. Profe, Sí. tengo entendido que el prestador, el banco, puede conocer el contenido de lo que está dentro de la caja en el supuesto que el cliente no pague, ¿no? Puede abrir la caja y en ese supuesto cobrarse de lo que haya adentro, en el supuesto que el cliente no pague. Sí, si no paga eh, la comisión de la locación, el canon de locación, el banco está facultado a abrir
la caja. Es así, y vamos a ver ahora, en ese caso, lo estamos viendo acá en la diapositiva. El banco tiene que proceder a la apertura ante escribano, poner a disposición los efectos, previo pago de las deudas. Esto lo establece el artículo 1417. Dice: vencido el plazo o resuelto el contrato por falta de pago por cualquier otra causa convencionalmente prevista, el prestador debe dar a la otra parte aviso fehaciente del vencimiento operado, con el apercibimiento de proceder, pasado 30 días del aviso, a la apertura forzada de la caja ante escribano público. En su caso, el prestador debe notificar al usuario la realización de la apertura forzada de la caja, poniendo a su disposición su contenido, previo pago de lo adeudado por el plazo de 3 meses. Vencido dicho plazo y no habiéndose presentado el usuario, puede cobrar el precio en pago de los fondos hallados en la caja. En su defecto, puede proceder a la venta de los efectos necesarios para cubrir lo adeudado en la forma prevista por el artículo 2229, dando aviso al usuario. El producido de la venta se aplica al pago de lo adeudado. Los bienes remanentes deben ser consignados judicialmente por algunas de las vías previstas en este código. Y volvemos a la diapositiva. Bueno, en caso de pluralidad de usuarios o de cotitulares en el contrato, cualquiera de ellos, en el contrato de locación de caja de seguridad, cualquiera de ellos puede acceder a al recinto y a la caja en particular. Bueno, otro contrato tenemos regulado en el código, dentro de los contratos bancarios, que es el contrato de custodia de títulos. Está regulado en los artículos 1418 a 1420. Es una subespecie del contrato de depósito regular de los artículos 1366 del Código Civil y Comercial, y tiene como objeto este contrato la administración de títulos, acciones, bonos, etcétera. Y esa administración supone dos aspectos: la custodia física del documento, por un lado, y el ejercicio de los derechos emergentes de del documento objeto de la custodia, el ejercicio de esos derechos en representación del cliente. Vamos a ver el texto legal para comentar las disposiciones. El banco que asume a cambio de una remuneración la custodia de títulos en administración debe proceder a su guarda, gestionar el cobro de los intereses o los dividendos y los reembolsos de capital por cuenta del depositante, y en general proveer la tutela de los derechos inherentes a los títulos. Estamos hablando de títulos que constituyen, que instrumentan una relación de crédito entre la persona que deposita el título ante el banco y un tercero. Y entonces, como vimos en la diapositiva, el banco asume dos órdenes de responsabilidades.
Una, la custodia física del instrumento, y otra, la gestión referida al ejercicio de los derechos que le corresponden al depositante frente al tercero, deudor de las obligaciones documentadas en el título que queda en depósito en el banco. El artículo 1419 se refiere a las instrucciones. El cliente le puede dar instrucciones al banco acerca de cómo ejercer el derecho. Y el artículo dice que la omisión de instrucciones del depositante no libera al banco del ejercicio de los derechos emergentes de los títulos. Si es una acción o es una obligación negociable que pagan sumas de dinero, un servicio de intereses, en el caso de una obligación negociable, un dividendo en el caso de una acción, el banco tiene la obligación de ejercer ese derecho al cobro y luego rendirle cuentas al cliente. Por último, el artículo 1420 dice que en el depósito de títulos valores es válida la autorización otorgada al banco para disponer de ellos, obligándose a entregar otros del mismo género, calidad y cantidad cuando se hubiese convenido en forma expresa y las características de los títulos lo permitan. Si la restitución resulta de cumplimiento imposible, el banco debe cancelar la obligación con el pago de una suma de dinero equivalente al valor de los títulos al momento en que debe hacerse la devolución. Bueno, la distinta naturaleza de los derechos y del instrumento que da marco a los derechos que le corresponden al depositante de estos títulos, van a determinar si la obligación del banco consiste en restituir los mismos títulos u otros equivalentes. Puede tratarse, decíamos, de títulos nominativos, títulos al portador, títulos endosables, según cuál fuera la forma en que fueron emitidos, y eso dependerá o determinará la obligación del banco si consiste en restituir exactamente la individualidad del instrumento o podrá cumplir esa obligación entregando otros equivalentes en calidad, cantidad, etc. Y si no, se libera cumpliendo, entregando el valor económico del título cuya restitución no pudo cumplir. Bueno, la contraprestación del cliente es el derecho al cobro de una comisión. Seguimos con los contratos regulados en el Código Civil y Comercial. Tenemos el contrato de factoring o factoraje. Este contrato no está incluido dentro del capítulo de los contratos bancarios porque no es excluyente que este servicio y estas prestaciones lo brinde una entidad bancaria. Puede prestar este servicio a una empresa que no sea un banco. Por lo tanto, está regulado por fuera del capítulo correspondiente, aunque
es bastante frecuente que este tipo de servicios y este tipo de contratos los realicen bancos también. Está definido en el artículo 1421, que dice que hay contrato de factoraje cuando una de las partes denominada factor se obliga a adquirir por un precio en dinero un precio en dinero determinado o determinable los créditos originados en el giro comercial de la otra, denominada factoreado, pudiendo otorgar anticipos sobre tales créditos, asumiendo o no los riesgos. Esto significa que, en primer lugar, esto supone no un contrato con relación a uno de los créditos del cliente, sino a una cartera de crédito. El cliente que tiene un crédito a cobrar y quiere anticipar su importe, vimos que tenía a su disposición ¿qué otro contrato de los que vimos? El cliente puede recurrir a descontar un crédito individual. En este caso, el servicio del factoring supone descargarse, de liberarse de la gestión de cobro de toda una cartera de créditos, para lo cual puede ceder esa cartera, que normalmente habrán de ser facturas generadas en la operatoria habitual de una empresa. El cesionario, el que va a quedar en virtud de esa cesión de esos créditos como legitimado frente a los deudores del cliente para efectuar la gestión de cobro, es el denominado factor, que se compromete a adquirir esa cartera de créditos, asume el compromiso de la cobranza y puede o no asumir ese riesgo. O sea, en el caso que no lo asuma, le puede reclamar al cliente, al factoreado, que le restituya, que le sustituya ese crédito que no pudo cobrar por otro, o que le reembolse el importe que le había adelantado. Adicionalmente, el factoring puede incluir otro tipo de servicios como asesoramientos referidos a la gestión financiera de la empresa, en cuanto a que la cobranza de la cartera de créditos es un instrumento que hace a la liquidez de la empresa. Entonces, la empresa de factoring puede, además de adelantarle estos fondos, asesorarlo en cuanto a la operatoria. Este contrato guarda relación, tiene similitud con aspectos de tres figuras: del contrato de préstamo, del contrato de descuento y de la cesión de créditos, porque hay similitudes con estas tres figuras. El factor, dijimos que anticipa el importe de los créditos, o sea que hay una similitud en esto con el descuento, retiene de la cobranza su comisión y rinde cuentas de los cobrados. Decíamos que en los casos en que el factor no asume el riesgo de la cobranza,
el factor tiene derecho a que se le sustituya la factura que no pudo cobrar por otra, por un importe similar, o de lo contrario, el factoreado tendrá que restituirle el importe de ese crédito que no pudo cobrar el factor. Y el factoreado tiene que, como contraprestación del anticipo que recibe del factor, tiene que cederle los créditos para permitirle la gestión de cobro. Dentro de las modalidades de la operación, tenemos que, en cuanto al aspecto de financiamiento, puede pactarse que la operación se haga de contado sin asunción del riesgo, o sea que se hace una cesión para el pago de la deuda. No hay una compra del crédito a riesgo, sino que hay un anticipo de los fondos al resultado de la cobranza. Puede pactarse una modalidad conocida como al vencimiento promedio, cuando los vencimientos de los créditos son diferentes, cuando no se trata, pensemos en una empresa que vende mercadería a crédito, y que las operaciones, esas operaciones de venta pueden no tener vencimientos homogéneos, entonces hace complicado el cálculo de los intereses para descontar toda la cartera. Entonces una modalidad puede consistir en hacer un promedio de los vencimientos para calcular el descuento que le va a anticipar el factor al cliente. O puede pactarse también otra modalidad con asunción de riesgo, en cuyo caso la cesión de la cartera se efectúa bajo la condición o cláusula pro soluto, que implica en pago. O sea que el riesgo lo asume el factor, y una vez pagado el precio, si recupera o no recupera ese precio adelantado de la cobranza de los clientes del factoreado, es su problema, su riesgo. Esto implica, además de una, para el factoreado, además de una mejora en el desempeño del manejo de su liquidez, le implica desligarse del aspecto administrativo de la gestión de cobro. Se desentiende de tener una estructura dentro de su organización empresaria de personal que se dedique a llevar a cabo la gestión de de llamar por teléfono a cada deudor, o de concurrir a su domicilio, o cual fuera el mecanismo que hubieran debido tener en caso de no recurrir a este mecanismo. Bien. Los créditos comprendidos supone, como decíamos, la existencia de una cartera de créditos que tienen que estar originados en la actividad del factoreado. Por lo tanto, esa gestión ha de ser respecto de
de ventas, se puede pactar que el factoreado se desprenda de la totalidad de sus créditos o solamente de algunos, y puede incluir créditos tanto actuales como futuros, en tanto sean determinables. Respecto de los créditos futuros, el artículo 1423 los admite sin aclaraciones. No obstante, los autores consideran que existe un eventual conflicto cuando se ceden créditos futuros, cuando el factoreado pudiera caer en quiebra. Puede haber un conflicto de oponibilidad a la masa, y Alterini considera, con relación a esto, que hay un vacío legal. El artículo 1424, no obstante, podría considerarse que limita esa facultad de ceder créditos futuros en la medida que establece como requisito que se pueda permitir su identificación futura. Está determinado qué tipo de créditos futuros habrán de ser considerados dentro de la cesión anticipada que se le hace al factor. El 1426 se refiere a las garantías que pueden ser reales, personales o aforo. Un aforo es establecer un porcentaje de créditos adicionales respecto de la suma anticipada, o sea, supongamos que la cartera de créditos es por 120 pesos y el factor le adelanta créditos solamente, el importe solamente de 100 pesos, y se guardan 20 pesos por si hubiera alguna diferencia que no se puede, algún crédito que no puede llegar a cobrar y que luego el factoreado pudiera no restituirle ese importe. Entonces se guarda un porcentaje adicional, que si luego se cobra, le será rendido al factoreado, y si no, cumple esta función de garantía. Las garantías reales normalmente son las prendas, y las personales, fianzas. La fianza, recordemos, es una obligación personal, y el aval es una garantía, una firma adicional que se incluye solamente, que comprende solamente títulos circulatorios. O sea, se puede avalar un pagaré. Bien. En cuanto a la cesión, recordemos, esto lo hablábamos la clase pasada cuando hablábamos del descuento. Toda cesión en principio supone la notificación al deudor cedido, salvo el caso de los documentos instrumentados en títulos que pueden circular bajo otras formas que no sea la notificación al deudor cedido, como es el caso de los pagarés, por ejemplo, dado que el deudor de un pagaré tiene derecho a exigir antes del pago que el acreedor se identifique como beneficiario, exhibiendo y entregándole el instrumento que documentó el crédito. Fuera de esos casos, es necesaria la notificación al deudor cedido. Cuando el crédito no ha estado instrumentado en un pagaré,
cuando la única documentación del crédito es, por ejemplo, una factura emitida por el vendedor, para notificarle al deudor que en lugar de pagarle a su vendedor, le tiene que pagar a un tercero, tendrá que ser notificado. Al respecto, el artículo 1428 del Código Civil, vamos al y comercial, vamos a ver lo que dice. Dice, la transmisión de los derechos del crédito cedido debe ser notificada al deudor cedido por cualquier medio que evidencie razonablemente la recepción por parte de éste. El principio general que establece el artículo 1620 del Código Civil y Comercial con relación a la cesión de créditos en general requiere o bien un instrumento público o bien un instrumento privado de fecha cierta. Al decir el artículo 1428, cualquier medio que evidencie el conocimiento del deudor, está flexibilizando esta regla general en circunstancias tales que al tratarse de una cartera numerosa, notificar a uno por un acto que implique obtener fecha cierta es algo que a veces puede, en un conjunto grande de créditos, de instrumentos cedidos, es posible que alguno sea más difícil obtener esa prueba de la notificación. Por lo tanto, acá se admite la posibilidad, por ejemplo, que se haga una publicidad en algún medio de difusión de información que podría darse como suficiente para tener por notificada la cesión. Bien. Tenemos ahora el leasing. El leasing hoy está regulado en el artículo 1227 del Código Civil y Comercial. Tampoco estamos frente a un contrato exclusivamente bancario. Esta operatoria muchas veces la realizan bancos, pero también hay empresas que se dedican a esta operatoria sin ser bancos. La definición la tenemos aquí en la diapositiva, que dice que en el contrato de leasing, el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce contra el pago de un canon y le confiere una opción de compra por un precio. Esto supone que si se trata de la intención del tomador de adquirir un bien que no está seguro de que le vaya a prestar utilidad durante demasiado tiempo, el origen del leasing se da en la venta de bienes de tecnología sujeto a una eventual y rápida obsolescencia. Cuando una empresa está frente a la disyuntiva de adquirir una máquina que al cabo de un periodo a lo mejor superior en relación al plazo de financiación que le pueda otorgar el vendedor, puede pensar, bueno, cuando lo termine de pagar, a lo mejor ya, o cuando esté por terminar de pagarlo, a lo mejor ya lo tengo que cambiar porque va a venir un modelo nuevo de esta máquina que va
a tener una capacidad de producción aún mayor, entonces a lo mejor no me conviene comprarlo. Bueno, para cubrir esta necesidad aparece la figura del leasing como una variante intermedia entre la compra a plazo y la locación, pero por razones que ahora vamos a ver, el leasing supone que el periodo de financiación, el pago de las cuotas durante el periodo de pago del canon, habrá de suponer una suma periódica tal que no implique la cancelación del precio, sino que reste un saldo que le permita al cliente ejercer la opción de cancelar ese saldo y hacerse de la propiedad de la cosa, o devolver la cosa y dejar de pagar el importe correspondiente. ¿De dónde viene esta operatoria? Bueno, el leasing nace como una forma de financiación para la venta de bienes muebles. En la revolución industrial genera la posibilidad de vender, de ampliar la capacidad de venta a personas que no tienen la posibilidad de comprarlo en forma de contado. Entonces aparece la opción de vender en cuotas. Y naturalmente la venta en cuotas, como todo contrato de crédito, supone el problema de la garantía. Entonces, una manera de darle a los fabricantes, ampliarle el mercado de compradores a los fabricantes, aparece la idea de, bueno, a ver cómo se puede garantizar el vendedor con la propia cosa vendida. Entonces, en el derecho anglosajón, que tiene este mecanismo de traslación consensual del dominio, al que habíamos hecho referencia hace un momento cuando hablamos del mecanismo del trust receipt, en la intervención de los bancos a través del otorgamiento de cartas de crédito documentado. Bueno, entonces en el derecho anglosajón aparece la idea de la venta, de la locación-venta, es decir, retenemos la propiedad de la cosa en cabeza del vendedor hasta que el comprador termine de pagar las cuotas, mientras será un simple locatario. Bueno, por cierto, esta solución no es admisible en nuestro régimen legal. La posibilidad de retener la propiedad en cabeza del vendedor no es admisible una vez que el vendedor se desprende en materia de cosas muebles de la disponibilidad física del bien. Entonces aparece la idea de establecer un esquema de financiación que supone dividir el precio de la cosa en dos partes. Naturalmente que al valor contado del bien objeto de la operación de venta, si el precio se va a cobrar en cuotas, aparece cuando hay crédito, cuál es el rubro que
tenemos que va a aparecer naturalmente los intereses. Entonces, el precio contado es lo que se llama capital, y cuando se pactan por encima del capital una parte de intereses, se hace el siguiente cálculo. Si la cosa cuesta a valor contado 100 pesos, y se va a establecer un periodo de financiación de 20 cuotas, se establece un servicio periódico por el cual se van a amortizar 20 cuotas de 3 pesos. Se supone que al cabo de 20 periodos habrán pagado el 60% del precio contado, más la parte de intereses que se hubiera incluido en cada una de las cuotas. Esto supone que a la finalización de ese periodo de esos 20 periodos, va a quedar un valor residual de 40 pesos para que el tomador del leasing ejerza esa opción de pagar ese saldo y por lo tanto quedarse con la propiedad de la cosa o restituirlo. Este mecanismo, este esquema financiero, es el que es el que permitió que en países como el nuestro, donde el régimen de traslación de propiedad no permite la opción consensual, pueda ser aceptado. Perdón, una pregunta. Dígame. ¿Cuál era el máximo de tiempo? O no sé si había un máximo de tiempo en las cotas. O sea, ¿cuántas cotas tenía que ser? No, eso es algo que pactan las partes. Ah, perfecto. Bueno, vamos a ver la recepción de esta figura en nuestro país. Más que esta figura, de la problemática de la venta en cuotas de cosas muebles. Para nuestro derecho, antes de la reforma del Código Civil y Comercial, la cuestión estaba, el obstáculo para lo que se conocía como locación-venta, estaba la disposición del artículo 2412, que establecía que para la transmisión de la propiedad se requiere la tradición, y que la posesión de buena fe de una cosa mueble que no fuera robada o perdida implicaba la propiedad del poseedor. Por otro lado, estaba prohibido en el artículo 1380 el pacto de retroventa. Esta prohibición es un residuo de lo que ya comentamos cuando hablamos de la historia del reconocimiento de los intereses en las relaciones crediticias, fundamentalmente en el contrato de préstamo de dinero. Dijimos que la prohibición de los intereses había dejado una serie de huellas en nuestra legislación. Esta es una: la prohibición del pacto de retroventa en la venta de cosas muebles tenía que ver con la idea de evitar que el acreedor se quedara con las cosas que hubiera vendido en caso de incumplimiento y que le permitieran cobrar intereses excesivos. En lugar de
esta forma de garantía sobre la cosa vendida es que se desarrolla la figura de la prenda con registro, en la que se traslada la propiedad al comprador, permite trasladar efectuar la traslación de la propiedad de la venta de cosas muebles al comprador en forma inmediata, no en lugar de la locación-venta, que supone retener la propiedad en el vendedor que ya no posee la cosa. La prenda con registro permite establecer que la entrega de la cosa va a trasladar la propiedad al comprador, pero retiene en favor del vendedor un privilegio, o sea, un derecho a cobrar con prioridad en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, en este caso del precio de la venta, la posibilidad del vendedor de que obtenga el secuestro de la cosa prendada, la someta a venta, a una venta judicial, y retener del producido de la venta el importe del crédito incumplido. Sobre esta cuestión, ya se había presentado en un caso resuelto por la Cámara de Comercio de Capital del año 1913, un caso Singer con Chagra. Singer es una marca de máquinas de coser, donde se resolvió, donde se estableció la inviabilidad en el marco del derecho argentino de la figura de la locación-venta. Ahí se dijo, el propósito del vendedor al dar a estos actos la apariencia de contratos de locación de muebles, no es otro que crearse un derecho real o privilegio que lo libere de todos los riesgos que pudieran sobrevenir por insolvencia o quiebra del comprador, contrariando las disposiciones de la ley respectiva en cuanto a la naturaleza del crédito resultante de la venta, cuando ha mediado tradición de la cosa vendida, y la consecuencia de tales simulaciones sería autorizar que por medios artificiales puedan crearse múltiples privilegios no autorizados por el legislador, con la consiguiente perturbación del régimen legal. A partir de esto, se entendió en nuestro país que la locación-venta estaba prohibida. Pero si la traslación de la propiedad se producía contra el pago de un valor residual, se consideraba que se trataba de otro contrato y que por ende este contrato era admisible. Así fue como se fue primero difundiendo en la práctica comercial su uso antes de su regulación, hasta que finalmente en el año 1994 se introduce en la ley 24441, que fue una ley que introdujo toda una serie de modificaciones en la legislación privada para favorecer la utilización del crédito a largo plazo en nuestro país. Luego, años después, no muchos años después, allá por los fines de los 90 o principios del 2000, se dicta la ley 25.248, que reforma, es una ley especial para el tratamiento del leasing, que deroga el articulado de la ley 24441, pero no establece sin establecer demasiadas modificaciones. Y finalmente, ese mismo conjunto básico de disposiciones se traslada con la reforma del Código Civil y Comercial a los artículos 1227 a 1250 del Código Civil y Comercial, que establece la necesidad de registración del contrato para que se produzca el
privilegio a favor del acreedor. En los casos de leasing sobre inmuebles, es necesario inscribir el contrato de leasing en el registro de la propiedad inmueble, y en el caso del leasing sobre muebles deberá inscribirse en el registro de créditos prendarios. Esta decisión que adoptó el legislador implica una superposición de regímenes, dado que este mismo resultado de reconocerle al vendedor un privilegio se podía y se puede lograr a través de estas figuras, de la hipoteca en el caso de los inmuebles y de la prenda en el caso de los bienes muebles. Con lo cual ha venido a generarse una superposición de figuras para cumplir iguales funciones económicas. Decíamos al comienzo que esta figura del leasing es un contrato que puede ser otorgado por entidades financieras, lo que nos coloca frente a la modalidad conocida como leasing financiera, el leasing financiero. Ya la ley 20.526, la ley de entidades financieras, que ya hemos analizado, dentro de las facultades operativas de las distintas clases de banco, había establecido en el artículo 22, inciso J, que los bancos de inversión podían prestar el servicio de leasing, y en el artículo 24, inciso K, las compañías financieras podían prestar este servicio. Perdón, 22, acá hay un error, creo que es 22, inciso K. El mismo artículo establece que estas dos clases de entidades financieras estaban facultadas expresamente a prestar este servicio. Por cierto, ¿Cuál era el número de la ley? 21.526. Es la que analizamos como marco regulatorio de la actividad financiera. Recordemos que los bancos comerciales, que son los que más, la clase de entidad financiera más difundida, casi la totalidad de las entidades financieras son bancos comerciales, están facultados a realizar todas las operaciones que no les estuvieran expresamente prohibidas, de lo cual surge que este tipo de contrato también lo pueden realizar las entidades financieras. Y por otro lado, también pueden prestar este servicio sociedades de objeto específico que no fueran bancos y que se dediquen a prestar el servicio de financiación, salvo que a través del leasing, salvo que si quien presta el servicio, el contrato de leasing, no fuera una entidad financiera, los fondos los tienen que obtener del capital propio. Las entidades financieras pueden obtener los fondos para otorgar este tipo de financiaciones a través de la recepción de depósitos. Y por otro lado tenemos la figura del leasing operativo, que se da en los casos en que el fabricante del bien es quien presta el servicio de leasing. Es naturalmente que cuando alguien quiere realizar la adquisición de un bien a través del leasing, le solicita, cuando el leasing
es de tipo financiero, le tiene que solicitar a la entidad financiera o a la entidad financiadora la compra del bien. En este caso, si alguien quiere comprar un bien a través del leasing, tiene que ir a un banco y solicitarle al banco y darle los datos del bien que quiere comprar. En ese caso, el banco lo compra al fabricante y la traslación de la propiedad, el uso del bien se le transfiere al cliente, pero la propiedad queda retenida hasta el cumplimiento del plazo de financiación, a la finalización del cual el cliente tiene que ejercer la opción de compra, en cuyo caso debe pagar el saldo de precio, o devolver el bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. No, profesor. Bueno, continuamos entonces con la estructura de las operaciones del mercado de capitales. Recordemos el hilo conductor de los temas que venimos desarrollando es la circulación del crédito en una economía que se canaliza a través de dos grandes ámbitos: el mercado financiero, que se da en los casos en que la circulación del crédito entre las unidades económicas superavitarias y las deficitarias se da a través de una doble contratación. La unidad económica superavitaria le entrega fondos al intermediario y el intermediario realiza un segundo contrato con la unidad económica deficitaria, y las figuras jurídicas de que se vale para esa circulación del crédito son los contratos que venimos de analizar. Ahora vamos a focalizarnos en el otro segmento, el que llamamos mercado de capitales, que está regulado por la Comisión Nacional de Valores, que interviene cuando hay oferta pública, cuando la unidad económica deficitaria requiere al público en general la captación de fondos, para lo cual emite títulos. Y ahora lo que vamos a ver son los contratos de suscripción de esos títulos, por un lado, y por otro, en un segundo momento, vamos a ver la forma en que esos instrumentos circulan en el mercado secundario. En el mercado primario tenemos las operaciones propias del mercado primario, son la emisión de acciones. No vamos a referirnos a la emisión de acciones porque esto resulta de la ley 19.550, esto es un tema que ustedes lo estudian con la doctora Pérez Cassini. El otro mecanismo de emisión de títulos que permite canalizar el ahorro de las unidades económicas superavitarias a las unidades económicas deficitarias es la emisión de obligaciones negociables. Esta operatoria está regulada por la ley 23.576 y sus modificatorias. Vamos a hacer alguna referencia a este texto legal. Otro de los contratos que se utiliza en este segmento del mercado de créditos es la figura del underwriting, que no está regulada en nuestra legislación. Y por último, hay
otras formas de emisión de títulos. La posibilidad de emitir títulos no está limitada a un número cerrado. Se pueden emitir títulos de crédito como las partes así lo quieran. Solamente están, vamos a ver, hay alguna limitación en este aspecto que vamos a ver más adelante, pero en particular vamos a estudiar luego un mecanismo particular de emisión de títulos, que es el que se puede realizar a través de la creación de figuras tales como el fideicomiso, que permiten una forma de financiación particular que se conoce con el nombre de securitización. Esto es el conjunto de operaciones que vamos a ver que permiten viabilizar el crédito en el marco del mercado de capitales. Vamos a ver entonces, dado que damos por conocida por ustedes la suscripción de acciones, vamos a ver la operatoria de las obligaciones negociables. La obligación negociable es una forma, también se habla de estos títulos como bonos, como forma genérica, que son empréstitos. Un empréstito es un préstamo contratado de manera global con una serie de indeterminada de prestamistas. Cuando una financiación requiere la obtención de una suma de dinero muy importante, la unidad económica deficitaria puede recurrir al concurso del público en general y ofrecerle la suscripción de títulos de deuda que estén sujetos a cláusulas iguales para toda esa cantidad de eventuales tomadores. O sea, son títulos emitidos en masa. Cada uno otorga derechos similares a los derechos que obtiene otro suscriptor de esos títulos. La primera legislación que se dio en nuestro país fue en el año 1912, la ley 8.875, que introdujo la figura de los debentures o debentures. Esta legislación se trasladó cuando se sancionó la ley 19.550 al texto de los artículos 325 a 360, que dejó de usarse en nuestro país. Hubo muy pocos casos de financiaciones a través de la figura de estos instrumentos. La razón del desuso fue que para como garantía de los prestamistas, o sea, de los debenturistas, los tomadores de estos títulos emitidos por sociedades anónimas, en garantía de ese crédito y frente a la posibilidad de eventuales incumplimientos, la legislación otorga facultades a la asamblea de debenturistas, que están representados por un fiduciario, así lo llama la ley al representante de los acreedores de esta empresa que hubiera emitido esta clase de títulos. Establece, esta disposición está vigente en el artículo 345, inciso tercero de la ley 19.550,
la facultad del fiduciario de solicitar la suspensión del directorio. Entonces, dada la gravedad de esta consecuencia, las empresas fueron, en nuestro país, renuentes a la utilización de esta figura. Así es como ya a comienzos de los años 90 aparece la idea de regular una nueva forma de instrumentación de empréstitos a las que se le dio el nombre de obligaciones negociables. Esta ley 23.576 fue modificada en el año 91 mediante la ley 23.962 y más recientemente, en el 2018, a esa ley original, la 23.576, le introdujo nuevas modificaciones la ley 27.440. Bueno, del articulado de la ley, tenemos la posibilidad de las empresas que quieren emitir este tipo de títulos, disponen de la posibilidad de emitir las llamadas obligaciones negociables simples o las llamadas obligaciones negociables convertibles. Por otro lado, el artículo 1820 del Código Civil admite la posibilidad de emitir otros tipos de títulos de deuda que serían, que podríamos llamar atípicos. Bueno, una obligación negociable simple es un título que instrumenta una relación de crédito que supone una obligación cierta de restituir la cantidad de dinero objeto de esa relación de crédito. Y al decir cierta, implica que no debe estar sometida ni a plazo, no debe estar sometida a condición ni ser una obligación eventual. A diferencia de lo que implica la obligación de una sociedad que emite acciones. La obligación de la sociedad emisora de las acciones hacia los accionistas es la de pagar un dividendo si el resultado del balance fuera positivo. En una obligación negociable, el dinero que se promete no está sometido a ninguna eventualidad ni a ninguna condición. Pueden emitir obligaciones negociables simples las sociedades por acciones, o sea, sociedades anónimas y sociedades comandistas por acciones, las cooperativas, las asociaciones civiles constituidas en el país, las sucursales de sociedades anónimas constituidas en el extranjero, según lo que el artículo 118 de la Ley de Sociedades permite para que funcionen en el país. Y recientemente la Ley 27.440 también agregó como posibles emisores de obligaciones negociables a las sociedades de responsabilidad limitada. Acá tenemos un esquema de balance. La obligación negociable se registra en el pasivo, y normalmente las obligaciones negociables se instrumentan, dado que su emisión es un procedimiento complejo, normalmente se utilizan nada más que para créditos a largo plazo, dado que es costoso, no tiene sentido
para una operación a corto plazo incurrir en todos los costos que supone su emisión. La emisión de acciones, como ven en la parte derecha de este gráfico, se registra dentro del patrimonio neto. Esto es la diferencia entre una obligación cierta y una obligación eventual. Bien, en la obligación negociable convertible, que es la otra clase que vimos que existe, es un instrumento similar a la obligación negociable simple, supone una obligación cierta, no eventual ni sometida a condición, salvo que incluye una cláusula a favor del tomador, del suscriptor de las obligaciones negociables, que le da la posibilidad de convertir ese título en una acción. En ese caso, la sociedad hace un aumento de capital y cancela la obligación. O sea, si volvemos al esquema, a la diapositiva anterior, para convertir una obligación negociable hay que cancelar este pasivo y aumentar el capital en forma correlativa. Bien. Cuando una sociedad emite obligaciones negociables convertibles, de acuerdo al artículo 5 de la ley respectiva, implica un aumento diferido de capital. O sea que la emisión de una obligación negociable convertible tiene que estar aprobada por la asamblea de accionistas y tiene que estar previsto además la posibilidad del diferimiento del aumento del capital. Se recurre a esta modalidad cuando una sociedad prevé que va a ser difícil colocar acciones, nuevas acciones, va a ser difícil realizar que accionistas suscriban una emisión de acciones, porque a lo mejor en un determinado momento la tasa de interés que se puede obtener por la colocación de una obligación negociable es superior a la rentabilidad esperada de la sociedad. Entonces, para los inversores puede no ser atractivo suscribir acciones y sí prestar dinero a una tasa cierta. Pero en un determinado momento la sociedad puede pensar, bueno, pero tengan en cuenta que esta situación en un futuro se puede modificar, la rentabilidad de la sociedad va a aumentar, entonces como forma de otorgar un atractivo adicional aparece la posibilidad de que el inversor cambie su condición de acreedor de una deuda cierta a acreedor de una suma eventual que puede ser superior. En otros casos, la dificultad, los motivos de la utilización es la imposibilidad de alterar las participaciones. Recordemos que en nuestro régimen legal la colocación de nuevas acciones está condicionada a la necesidad de que las nuevas acciones le sean ofrecidas a los anteriores accionistas, para que ejerzan lo que se conoce como derecho de preferencia. O sea, todo accionista tiene preferencia ante un nuevo aumento de capital, por lo tanto, la colocación o un aumento de capital eventual
tiene que tener en cuenta esta circunstancia. Para el inversor, una obligación negociable convertible le permite un arbitraje. Un arbitraje es ponerse en la posibilidad de elegir entre una alternativa u otra. Evaluar en qué momento le conviene pasarse de la condición de prestamista a la condición de accionista, si el rendimiento de la rentabilidad de la sociedad supera la tasa de interés de mercado en un momento determinado. Para el ejercicio de la opción de conversión tiene que haber, se dan las posibilidades de que la conversión se haga en una fecha cierta o en un plazo, o en épocas o fechas determinadas. Decíamos que la emisión de obligaciones convertibles tiene que compatibilizarse con las disposiciones de los artículos 194 a 197 de la Ley de Sociedades, que son las que establecen el derecho de preferencia. La reforma al artículo 11 de la Ley de Obligaciones Negociables excluye de este requisito de ofrecer la preferencia a los accionistas, excluye a las sociedades autorizadas para la realización de oferta pública. De otra manera, solamente podrían suscribir obligaciones convertibles los accionistas, porque los terceros no accionistas que suscribieran obligaciones negociables convertibles no sabrían si podrían ejercer esa opción. En caso de ejercer esa opción, tendrían la disponibilidad por la preferencia de los accionistas anteriores. Esto lo estableció el artículo 64 de la ley 27.440, que establece mecanismos de protección al inversor. Recordarán ustedes, cuando hablamos de los mecanismos de operación en el mercado de capitales, en el mercado primario, que cuando una empresa quería obtener fondos del mercado de capitales, recurría a una serie de asesores para la colocación de estos títulos, y uno de los roles de los asesores es asesorar acerca de las condiciones de colocación de los títulos en el mercado que se van a ofrecer a la oferta pública. Y esas condiciones se conocen con el nombre de covenants. Son cláusulas que se incluyen en estos tipos de instrumentos, y una de las cláusulas de protección a los inversores son las que prohíben la dilución del capital. O sea que los accionistas están en una sociedad que no hace oferta pública de títulos de valores, están protegidos por el derecho de preferencia, y en las sociedades que están sometidas a la oferta pública, esa protección se le otorga a través de covenants que implican que pueden tener como contenido, de hecho, hay covenants que no solamente que protegen a los inversores a través de la prohibición de la dilución de capital, sino que pueden consistir, esos covenants, en la prohibición de emitir otros títulos de deuda
de manera tal que los inversores no resulten perjudicados por un endeudamiento excesivo de su deudor. Bueno, hablando de las emisiones de obligaciones negociables en general, las obligaciones negociables se pueden emitir en moneda nacional o extranjera, de acuerdo con el texto legal. No se aplica el artículo 765 del Código Civil y Comercial. En cuanto a la amortización del capital, hay amplia facultad de pactar la forma de amortización. Expresión amortización en este contexto financiero, recuerdan que desde el punto de vista contable, las normas de contabilidad hablaban de la necesidad de que los bienes de uso fueran amortizados. Eso era la amortización en ese contexto suponía retener de las utilidades a distribuir un porcentaje para contemplar la restitución, la necesidad de reponer una maquinaria, un bien de uso que se desgasta por el uso. En este contexto financiero, amortizar el capital se llama servicio de amortización al porcentaje de capital que se devuelve con cada servicio. Los sistemas más comunes de amortización, hay tres grandes sistemas. El llamado sistema francés, que supone una cuota constante que comprende una parte de intereses y una parte de amortización del capital. O sea, cada cuota tiene estos dos componentes. Los bancos utilizan ese tipo de préstamo ese tipo de amortización cuando otorgan préstamos. No le entendí el comienzo. ¿Quiénes utilizan, dice? Que los bancos utilizan este tipo de amortización francés cuando otorgan préstamos. Sí, esto se utiliza fundamentalmente en la financiación, el crédito a particulares. Para el particular, que el préstamo de consumo, cuando el tomador del préstamo es una persona que tiene un ingreso fijo, lo que mejor se adapta a su circunstancia es el sistema de amortización francés. Pero las empresas cuyos flujos de fondos no son tan regulares como los ingresos de una persona, de un particular, pueden requerir otras formas de amortización. Existe el sistema de amortización alemán, en el cual lo único constante es el porcentaje de amortización del capital, y la parte de interés es decreciente, porque dado que los intereses se calculan sobre el saldo, al comienzo del mecanismo de amortización, el saldo se debe la totalidad del préstamo, por lo tanto, las cuotas de interés, el porcentaje de interés es más alto, y a medida que se va amortizando, la parte de interés va decreciendo. Y por último está el llamado sistema de amortización americano, que supone que durante un periodo de tiempo se pagan solamente intereses, los servicios incluyen solamente intereses, y la amortización del capital se produce al final. En el marco de una financiación masiva, como son las emisiones de obligaciones negociables, se admite, por ejemplo, la posibilidad de que
la amortización íntegra se otorgue a algunos obligacionistas por sorteo. O sea, la capacidad de pago de la empresa no permite devolver el capital todo junto a todos los tomadores. Entonces, una forma de otorgar un incentivo adicional puede ser el de ofrecer la amortización por estableciendo un sorteo para determinar quiénes podrán rescatar sus títulos. Y en cuanto a la renta, las obligaciones negociables pueden reconocer un interés fijo o un interés variable en función de una pauta determinada, por ejemplo, tantos puntos por encima de una tasa informada por algún organismo. En las operaciones internacionales se utiliza la tasa LIBOR, que es una tasa pasiva del mercado de Londres. Entonces se pactan tantos puntos por encima de la tasa LIBOR. En nuestro país el Banco Central publica una tasa que se llama BADLAR, una tasa pasiva. Entonces es posible pactar como referencia tantos puntos por encima de la tasa BADLAR, o también puede incluir como forma de retribución, una obligación negociable, un porcentaje de participación en las utilidades que no desnaturaliza la naturaleza de emisión, la naturaleza de obligación negociable. O sea, el hecho de participar en las utilidades no equipara una obligación negociable a una acción, porque en la obligación negociable el obligacionista siempre tiene derecho a la restitución del capital dentro del plazo pactado. En cambio, un accionista, el capital lo recupera cuando se liquida la sociedad, a la finalización de su plazo. Solamente cobra participación en los dividendos. Bueno, según el artículo 3, hay distintas formas de garantizar una obligación negociable. Pues se pueden emitir obligaciones comunes que no tienen garantía, obligaciones negociables con garantía especial, según se garantice con bienes inmuebles, en cuyo caso se aplican las normas de la hipoteca, o sobre bienes muebles, en cuyo caso se aplican las normas de la prenda con registro, o garantía flotante sin bienes determinados. Existen también nuevas posibilidades, como la garantía prendaria de créditos futuros, las garantías unilaterales, según lo regulado por el artículo 1810 del Código Civil y Comercial de la Nación, y garantía con recurso limitado a ciertos bienes. O sea, supone no poder ejercer el principio de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores, sino que en lugar de poder cobrarse el obligacionista sobre cualquiera de los bienes de la sociedad emisora, acepta cobrar solamente sobre ciertos bienes de la sociedad emisora. Bueno, ya estamos en hora, de modo que vamos a dar por terminado la clase acá, sin perjuicio de que tenemos un minuto para responder cualquier consulta que consideren necesaria. Si hay alguna duda, tratamos de aclararla.
Bueno, entonces nos veremos el lunes próximo es feriado. Nos veremos el miércoles que viene. Y creo que no les envié bibliografía sobre estos temas, ¿no? No. No, Eso le iba a yo le preguntar, iba profe. a preguntar, sí. Tengo textos que les voy a enviar. Junto con las clases del lunes y de hoy les envío material bibliográfico. Bueno, será hasta el miércoles que viene. Y Bueno, muchas Gracias, gracias. profe. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Miércoles. Hasta luego.